En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y el mío propio, quiero agradecer a las autoridades y a los organizadores del Instituto de los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hankook por la invitación para participar de este importante evento. Esta segunda conferencia internacional de estudios latinoamericanos sobre los derechos de la madre tierra y la geopolítica para la vida se da en el momento culminante de la crisis civilizatoria y es de importancia estratégica para nuestro planeta, para la humanidad y para la vida misma. Lo que vamos a compartir emerge de los cimientos que desde Bolivia hemos ido trabajando en diferentes ámbitos multilaterales de las Naciones Unidas y otros foros internacionales y regionales. Siguen activos los núcleos de la profunda crisis civilizatoria, del capitalismo codicioso en los ámbitos de la crisis climática, crisis económica, crisis alimentaria, crisis energética, crisis institucional, crisis educativa, crisis del arte y la cultura, crisis ética, espiritual y la gran crisis sanitaria. Sin embargo, muchos de nosotros ya estamos percibiendo el tránsito de cambios del 10º Pachacuti, que da inicio a un nuevo horizonte civilizatorio de complementariedad, equilibrio y armonía entre la humanidad, la madre tierra y la gran matriz de vida. Las turbinas del viejo sistema están en crisis. El viejo sistema de geopolítica de dominación se está apagando poco a poco. Hemos vivido engañados durante siglos. Desde el año 1992, el tiempo del cambio del 10º Pachacuti nos enseña a conquistar la verdad y nos está revelando la verdad a todos. Vivimos tiempos muy privilegiados porque la verdad es accesible y todos pueden sacar sus propias conclusiones. A los pueblos que conocen la verdad y saben lo que quieren, es mucho más difícil engañar y manipular. No sin motivo el gran pensador chino Sun Tzu, 5 siglos antes de Cristo, ha advertido a la humanidad sobre la importancia de comprender las estrategias y las consecuencias del engaño y su obra El arte de la guerra. Comprender quién y para qué manipula la verdad y produce falsedades. Necesitamos comprender quién y para qué boicotea la vida de los pueblos, de los países, de la naturaleza, de la madre tierra, de la biosfera y del cosmos con las falsedades y engaños. Necesitamos comprender cómo los engaños someten sin la necesidad de lucha y sin el derrame de sangre. El tiempo de cambio del 10º Pachacuti nos está revelando quién nos boicotea, quién nos engaña y cómo avanza la recolonización de la humanidad y la desestabilización de las soberanías de los pueblos, y nos está mostrando cómo liberarnos y cómo defendernos. El 10º Pachacuti nos está preparando para comprender que las batallas por la verdad de este tiempo se ganarán en el escenario energético de la conciencia individual y de la conciencia comunitaria. Nos advierte que la recolonización de este tiempo tiene alcance global y avanza acorde a la antigua metodología del engaño sin el derrame de sangre. Quiero pedir a la Universidad de Hankook acepte investigar y tematizar las advertencias y llamados que recogimos del tiempo de cambio del 10º Pachacuti. La humanidad, la madre tierra y la vida misma van sumando todos los aportes para no dispersar más el acontecimiento del punto de inflexión de esta crisis civilizatoria. El tiempo del cambio del 10º Pachacuti exige también de mujeres y hombres libres que pongan de su parte y se preparen para comprender y trascender las vergonzosas conquistas de la geopolítica de dominación.
Comprender y trascender las políticas de división, de confrontación y de exclusión utilizadas para debilitar, dominar y saquear los recursos naturales de los pueblos del mundo. Comprender para ser sometida, la humanidad fue engañada durante siglos. Comprender y trascender la injusticia politizada y el engaño institucionalizado practicados para sostener la pobreza y la hambruna en el mundo. Observar las estrategias de manipulación, generación de terror, el miedo y el odio para producir las crisis. Investigar la destrucción de las identidades, lenguas y culturas de los pueblos enteros mediante el racismo y la discriminación. Juzgar y penalizar todas las modalidades de violación y depravación de las leyes de la madre natura, detener el envenenamiento de los suelos de la madre tierra y de sus semillas. Configuración de la alianza de los defensores de los derechos de la madre tierra es una tarea que no se puede detener ni postergar. Compartir que las fuerzas destructoras solo pueden dispersar y rechazar la inevitable victoria de la vida sobre la muerte y la victoria de la complementariedad y el equilibrio sobre el miedo y el caos. Mantener el análisis crítico sobre la censura, la desinformación y la verdad manipulada. Comprender las causas de la criminalidad, las guerras, la corrupción, la extorsión, las mafias, el terrorismo, el intervencionismo y muchas otras más. En medio de la crisis civilizatoria de la humanidad, del planeta y de la vida, en medio de las brechas y de las desigualdades, el 10º Pachacuti no dará marcha atrás y marcará los tiempos del cambio en los países y en el mundo entero. En nuestra tierra boliviana, el proceso de cambio empezó a construirse con la llegada del 10º Pachacuti desde el año 1992. En Bolivia hemos empezado a recuperar los códigos del metalenguaje de la matriz civilizatoria de nuestros ancestros indígenas originarios de las tierras mágicas y fecundas. Estamos recuperando nuestros rituales, la espiritualidad, la materialidad, la economía, los modos de producción, la filosofía, la ontología, la epistemología de la cultura de la vida y del vivir bien en armonía con la madre tierra y con la gran matriz de vida. En el mundo postmoderno que agoniza, los países tenemos mucho que aprender de las naciones y pueblos indígenas originarios y trascender la programación egocentrista, antropocentrista y consumocentrista. De los pueblos originarios tenemos que aprender a ser, a sentir y a pensar desde el cosmobioceno. El tiempo ha llegado para que cada quien encuentre su centro y desde allí conecte con la fuente inagotable de vida, con los seres vivos y con la naturaleza, universalizando la cultura de la vida. En esta última década, las representaciones de los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo nos hemos reunido en muchas oportunidades para encontrar las mejores soluciones a los problemas que afectan a la humanidad, a la madre tierra y a la vida misma. En medio de las tensiones y las contradicciones de esta última década, se han clarificado para la humanidad los destructivos resultados de la hegemonía del paradigma antropocéntrico y la cultura de la muerte en relación a la humanidad, a la madre tierra y a la vida. En este contexto, los pueblos originarios del mundo hemos empezado a dar visibilidad al paradigma cosmobiocéntrico de la madre tierra y hemos posicionado la necesidad de reencuentro con la madre tierra
y los postulados de la cultura de la vida en el mundo entero. Desde nuestra cosmovisión indígena originaria, que se traduce en la cultura de la vida, el individuo no está por encima de la comunidad. Lo común no es propiedad de nadie, sino la pertenencia al servicio de todos. Por eso nos concebimos como hijas y hijos de la Madre Tierra, no somos sus dueños y formamos la comunidad porque la propia vida es comunitaria. La tierra es sagrada para nosotros, nos debemos a ella, por eso la criamos como ella nos cría. En ese sentido, creemos que los derechos humanos no pueden partir del individuo separado de su relación con la Madre Tierra, sino en consonancia y correspondencia con ella. Por eso hablamos de un impostergable reencuentro con la Madre Tierra, para hacer conciencia que la vida de las hijas y hijos depende de la madre y el derecho de la madre antecede al derecho de los hijos. La condición y la calidad de vida de la madre es la condición para afirmar la vida de las hijas e hijos. Cuando decimos que la vida es fundamento de todo derecho, señalamos que los derechos no se otorgan, sino se manifiestan cuando la trialéctica de complementariedad, equilibrio y armonía de los fenómenos vivos está siendo vulnerada. Desde Bolivia estamos avanzando en esta materia y por ello estamos trabajando para declarar el sagrado lago Titicaca como sujeto de derechos, reconociendo su condición de sujeto creador de vida y la consecuente responsabilidad política acorde al paradigma del vivir bien. Consecuentemente, cuando nos referimos a los derechos de la Madre Tierra, nos estamos refiriendo a la necesidad de reconocer a la Madre Tierra como sujeto creador y criador de vida. La Tierra, como fuente creadora de vida, establece también el universo de derechos que contiene la vida misma. La geopolítica que estamos vislumbrando se refiere a la necesidad de reformular la política misma desde la plena conciencia de nuestro vínculo con la Madre Tierra como sujeto de derechos, mientras el derecho se traduce en la política y la política ejecuta lo que el derecho define como reglas operativas de Estado, necesitamos el reencuentro con la Madre Tierra. Necesitamos comprender que los derechos de la Madre Tierra son anteriores a todo Estado de Derecho y se reconocen cuando la vida está siendo vulnerada. La crisis civilizatoria demuestra que la más vulnerada es la vida de la propia Madre Tierra, de la propia Pachamama. Para el futuro inmediato queda pendiente trabajar para la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Queda pendiente la tarea de la desmercantilización de la naturaleza para aportar soluciones a la crisis climática. Es necesario incorporar en las negociaciones de la diversidad biológica el enfoque basado en los derechos de la Madre Tierra, como la alternativa más adecuada para defender la biodiversidad de nuestro planeta. Es necesario normar y fiscalizar el uso de tecnología, geoingeniería, biotecnología y experimentos con la inteligencia artificial. Especialmente en la última década hemos visto una fuerte movilización de recursos de los gobiernos de los países del norte global para distorsionar y debilitar los aportes de los pueblos del sur. Fueron suspendidas las responsabilidades de los países desarrollados sobre la crisis climática y sobre la crisis ambiental que vivimos los países en vías de desarrollo. Se ha radicalizado el antropocentrismo, implementando un sofisticado disimulo en el lenguaje, en conceptos de la economía verde, bioeconomía, negocios verdes o biosoluciones.
Los grupos de intereses y las potencias más ricas del mundo, egocéntricas, antropocéntricas y eurocéntricas, han afilado su visión mecanicista y han fortalecido sus prioridades para tener una agenda mundial que prolonga el enfoque antropocéntrico, reduciéndola a la madre tierra a ser proveedora de los recursos naturales y de los ecosistemas. Los pueblos originarios del mundo y los pueblos del sur empezamos a irradiar a la humanidad con la esperanza, con una nueva narrativa y una nueva filosofía de la cultura de la vida. Las fuerzas destructivas de los ecocidas quieren detener la formación de alianzas entre los defensores de los derechos de la madre tierra y obstaculizar el masivo retorno de la humanidad a la gran matriz de la vida. Las fuerzas ecocidas desconocen que la fuerza de amor por la madre tierra no se puede detener ni eliminar. El amor por la madre tierra va a ganar porque es indestructible. Jayaya, los pueblos originarios, los pueblos indígenas del mundo.